El tema del día de hoy, ventas. Las ventas son importantes para todos, para todas, no importa los tamaños, no importa si tu profesión es ser vendedor, si tu profesión es ser alguien en Information Technology, en las computadoras, en construcción, en arquitectura, no importa lo que hagas, las ventas son una habilidad que todos como emprendedores y como personas debemos de desarrollar. Si te gusta este video, por favor compártelo. Y hoy le vamos a entrar al tema de las ventas y te voy a dar lo que para mí son los 7 pasos o los 7 procedimientos esenciales para que tus ventas como persona, como startup, como emprendedor funcionen. Y ojo, el tema de vender, todo el tema de regatear, negociar, malvender, todos esos acrónimos que utilizamos en México y en Latinoamérica para el tema de la negociación, eso es venta. Cuando estás negociando con tu esposo o con tu esposa que te deje hacer algo, eso es una venta. Cuando estás negociando con tu profesor que te deje que la entrega sea otro día, eso es una venta. Entonces, cualquier proceso que involucre negociación es una venta. Y por lo tanto, si es una venta, es un procedimiento, es un proceso. La gente confunde el tema de ventas como una profesión totalmente separada y dice, no, para vender hay que contratar un vendedor porque yo no sé vender. Es una posición muy cómoda. Entonces yo a estas personas siempre les digo, bueno, si tú no sabes vender, ¿cómo le haces para negociar un permiso? ¿Cómo le haces para negociar prácticamente lo que sea en tu día a día cuando vas al mercado? Cuando quieres comprar algo más barato que te está vendiendo tu primo o tu tío, una computadora usada, un celular, o cuando vas a comprar tu coche de primera o de segunda mano y quieres negociar algo extra o un descuento, todas estas cosas son procesos de venta. Entonces, cuando la gente me dice que a ellos no les interesa vender o no saben vender, es una posición muy cómoda porque todos necesitamos tener habilidades de ventas, porque son habilidades de negociación. Entonces, yo a lo largo de mi carrera como emprendedor y como asesor de empresas me he dado cuenta que son 7 los puntos o 7 los procedimientos para establecer un proceso de ventas efectivo sin siquiera pensar si es venta directa, venta indirecta, venta electrónica, de cualquier método de venta en cualquier tipo de canal de distribución. Esto te puede funcionar, inclusive para negociaciones, como te decía, interpersonales, intraempresariales, no importa lo que hagas, las ventas son habilidades, son procesos y cualquier persona, si las aprende, las puede hacer. Las ventas no son un arte, las ventas es un proceso y si aprendes a ejecutar el proceso va a funcionar. Y es un proceso que puedes enseñar a otras personas también. Al ser un proceso, al ser un template, es un esqueleto que te sirve para precisamente orientar el desorden que hay alrededor, pero orientado hacia un objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos que yo te recomiendo considerar? Y vamos a entrar a cada uno de ellos y vamos a dar un ejemplo. 1, el tema de prospectar, ¿no? El tema de prospectar, o lo que se conoce también, los americanos lo llaman el prospecting o el lead generation, ¿no? Después viene el tema del contacto. Ese contacto, una vez que ya prospectaste, contactas a ese lead. Y luego la parte de la calificación, que es el número 3, que es el qualifying del lead, el calificar ese lead. Es un lead que debo de meter en mi procedimiento, continuar empujando, o es un lead que debo de dejar ir porque podría ser muy ineficiente y hacerme perder mucho tiempo. Entonces a esa parte le vamos a entrar y te voy a recalcar porque desde mi perspectiva el tema de calificación es un área súper importante que la mayoría de las personas pasan desapercibidas en el proceso de ventas y pierden muchísimo tiempo y se vuelven muy ineficientes. Después el tema de la presentación, que esto
a mí me llama la atención porque es donde la gente se clava, ¿no? La gente, inclusive los vendedores profesionales, muchas veces se clavan en el pitch, en la presentación, consideran que es fundamental el tema de los colores, de cómo se ve, qué le voy a decir. Es muy importante, pero creo que los emprendedores, a veces las personas gastan demasiado tiempo en la presentación y olvidan, por ejemplo, invertir más tiempo y adquirir habilidades en la parte de calificar el lead. Bueno, pero ese es el punto número 4. Ahora, el punto número 5 es el seguimiento, el follow-up. Cómo te vas a envolver en esa conversación recurrente con tu lead que ya calificaste, y cómo le vas a dar seguimiento. Esta es otra parte fundamental del proceso de ventas. Yo considero que es el segundo punto primordial, si les diéramos más o menos relevancia, y también te voy a explicar un poquito más adelante por qué el seguimiento, desde mi perspectiva, es una parte fundamental. El tema del cierre, del closing, que es el punto número 6, es bien importante. Es bien importante el tema del closing, y hay habilidades muy específicas. También vamos a dar ejemplos para saber cuándo tenemos que cerrar, cuándo es el momento de empujar y cerrar el deal. Y al mismo tiempo, cómo lograr que esa persona, esa empresa que atendiste, te pueda referenciar con alguien más para que se vuelva un círculo virtuoso y volvamos a regresar a una prospección con un lead nuevo, pero un lead ya precalificado con la referencia de tu cliente pasado, ¿no? Entonces, bien importante entender estos 7 pasos. Ahora, si tú buscas en internet, lees libros teóricos o libros prácticos, o visitas a gurús del internet, cada quien te dirá sus tips, sus ideas. Desde mi perspectiva, estos son los 7 puntos más importantes, más pragmáticos. A mí, en lo personal, a mis clientes les han ayudado mucho en la parte business to customer, B2C y B2B, o sea, yendo directo con el consumidor o vendiendo a través de distribuidores o vendiendo directamente a empresas, ¿no? Entonces funciona muy bien para cualquier sector. Y algo bien importante que yo recomiendo a cualquier emprendedor ahorita, antes de entrar a esto, es sí utilizar algún tipo de sistema para dejar todo esto bien estructurado. Ahora hay un montón de sistemas de CRMs que pueden ayudarte de una forma muy barata a tener toda esta información bien organizada, y que realmente la puedas manejar para después también hacer procesos más automatizados, marketing digital, de una forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, yo añadiría que además de estos 7 puntos que le vamos a entrar ahorita, hay 3 partes que son como el sazonador de estos 7 puntos del proceso, que es proceso, que ya te dije cuáles son esos 7 puntos. La parte de disciplina. Una persona que quiere vender sin disciplina no lo va a poder hacer, no va a ser exitosa y va a tirar la toalla en alguna parte del proceso. Normalmente en la parte del seguimiento es donde tiran la toalla muchos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle a eso un poquito más adelante. Y fijarse en los detalles. Es lo que yo le digo a mis clientes, es el PDD, que es proceso, disciplina y detalles. Si tú puedes combinar el PDD, proceso, disciplina y detalles, en tu proceso de venta y tenerlo bien acomodado en tu template, en tu esqueleto de venta, entonces sí, los chances de que puedas vender más eficientemente van a ser pues mucho más grandes. Y además lo vas a poder pasar a otros miembros de tu equipo, y va a haber un estilo, va a haber un playbook en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu empresita o en tu empresota, para realmente seguir vendiendo, ¿sale? Entonces, yo te garantizo que si aplicas estos 7 principios del proceso, eres disciplinado y además te fijas en los detalles, y te voy a dar ejemplos ahorita, si cumples el PDD, puedes y vas a ser exitoso en tu proceso de venta. Las ventas son muy simples.
llevo más de 20 años metido en el tema de ventas prácticamente desde que soy niño, y desde mi perspectiva es muy fácil vender porque es un proceso. Es como cuando alguien te da su receta, te dan tu receta, te dan tu PDD, te dan tus procesos, te dicen necesitas disciplina y necesitas fijarte en los detalles. Y entonces vas a la cocina, te dieron la receta y empiezas a experimentar. Obviamente, mientras más experimentes con la receta, le vas a poner tu sazón, le vas a poner los colores que te gustan, los olores que te gustan, le vas a quitar un poquito de algo, le vas a poner un poquito de algo más, pero la estructura, el esqueleto, como digo yo, el PDD, está ahí y es una estructura muy sólida y muy importante. Y luego lo que tú vas a hacer al haber experimentado con esto y al haber adquirido las habilidades necesarias va a ser poder transmitirlas a tu equipo, porque es muy importante. Nosotros como emprendedores, si no tenemos la capacidad de pasar el conocimiento a nuestro equipo de trabajo, no podemos crecer de una manera eficiente, sustentable y maximizada, o sea, haciendo más con menos. Entonces, si queremos crecer en nuestras ventas y como emprendedores, necesitamos tener eso en consideración, ¿sale? Vamos al punto número 1, que es el tema de la prospección. Y el tema de la prospección, podemos meternos en cada uno de estos 7 puntos muchísimo, pero no va a ser la idea de hoy. Vamos a tocar la superficie un poquito y a plantear algunas ideas. Pero, por ejemplo, en el tema de la prospección, hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta, siempre que clasificamos la prospección, hablar de 2 partes fundamentales: el inbound y el outbound. O sea, el inbound es lo que está directamente a tu alcance, las personas que ya conoces, los clientes que ya tienes, la gente que tienes a vista y que tienes un conecte con ellos, ¿no? O las empresas. El outbound, evidentemente, es gente que ves lejana, o empresas que ves lejanas, que sabes que podrían ser tus clientes, pero todavía no los contactas, no sabes cómo llegar a ellos. Uno es el outbound, uno es el inbound. Ahora, es muy sencillo, ejemplificando así pues rápido o a ojo de buen cubero. Por ejemplo, un outbound puede ser un cuate o una empresa que está allá, y tú dices, bueno, ¿cómo le hago para llegar a ellos? Y entonces empiezas a buscar en internet información, das con el nombre del Key Decision Maker, la persona que toma las decisiones, y dices, tengo que contactar a esta persona. Ahora, ¿cómo consigo su número de teléfono, o cómo consigo su email, o inclusive cómo consigo la dirección de la empresa para ir a ofrecer pues un contacto inicial, ¿no? Y eso es lo que muchos conocemos como el cold calling, que puede ser a través de una llamada porque es muy eficiente, o a través de un email. Y la gente le tiene un poquito de miedo al outbound prospecting. ¿Por qué? Porque lo sienten que es un poco impersonal y requiere de mucha creatividad hacerlo bien. Yo puedo decirte desde mi perspectiva, sirviendo a muchas industrias, desde la industria textil, la industria alimenticia, la industria de tecnología, la industria de los bienes raíces, la industria financiera, que yo he ayudado a estas empresas a hacer outbound prospecting sin yo conocer a nadie del medio. Y siempre, si eres creativo y haces tu research, haces tu investigación, puedes llegar a ellos. Lo que es muy importante es ser creativo, y cuando vas a hacer esa primera llamada, cuando vas a mandar ese primer mail, no puedes hacer una oferta de venta, no puedes mandar una presentación, que es el punto 4, no puedes hacer cosas genéricas. A mí el tema de la prospección, creo que sí hay tiempo, lugar y forma para el tema de automatización, pero si una empresa, un emprendedor, un vendedor no tiene claro el proceso y quiere empezar a automatizar un proceso, se va a dar de golpes contra la pared. Entonces sí, como parte del ejercicio es muy importante hacerlo continuamente, manualmente, introduciendo todo en el CRM, tú haciendo las llamadas, tú escribiendo y mandando los mails, para entonces sí después hacer un proceso automatizado o hacer un proceso más grande que involucre más gente de tu equipo o de un outsourcing, ¿no? Entonces eso es para el tema del outbound. Para el tema del inbound, pues es mucho más sencillo, es lo que decíamos al final de los 7 puntos, es ese referral. Ya vienes recomendado por alguien, o la gente ya te conoce o ya conoce tus servicios, y les vas a ofrecer algo más
ventas, o les vas a ofrecer ese servicio, pero ya te identificas con ellos, ya tienes acceso a ellos, ya te conocen. Es más fácil normalmente, o eso es la que la gente piensa, yo no estoy muy de acuerdo, hacer ventas con el inbound. Creo que puede ser muy eficiente, pero no necesariamente más fácil. Inclusive en mi experiencia en industrias como el real estate, en industrias como la financiera, en industrias como la parte de tecnología, yo he encontrado que es mucho más fácil para mí como vendedor o como asesor de ventas entrarle por el lado del outbound marketing, inclusive sin tener idea y sin tener contactos de la industria, muy eficientemente, a tratar de usar toda mi red de contactos o toda la red de contactos de los clientes para tratar de activar algo. Entonces va a depender mucho de tu estilo, de la eficiencia que tengas en outbound, en inbound. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas y habilidades distintas, y eso es lo que tienes que empezar a probar. Pero bueno, eso ahí vamos a pararle con el tema de prospecting, porque nos podríamos seguir todo el video solamente hablando de cómo prospectar, ¿no? Luego, el tema de contactar lo vimos un poquito, ¿no? O sea, ya que dijiste, a ver, estos son los clientes, es cuando haces el cold calling, es cuando mandas el mail. Y yo te recomiendo, es muy importante tener un template, tener un esqueleto también, te va a ayudar a tener un playbook, ¿no? Eso lo ves tú, por ejemplo, atletas de la NFL, ¿no? Cuando tú ves una jugada de la NFL o de la FIFA, de algún equipo así que te encante, cuando hay una jugada muy importante, no se sacan de la manga la jugada. Tienen templates de jugadas, tienen templates de qué van a hacer si A hacemos esto, si B hacemos esto, y entonces activan inmediatamente una acción específica. Si eres un vendedor profesional o quieres adquirir las habilidades para prospectar y luego contactar de manera eficiente, ese copywriting, eso que les vas a escribir, ese storytelling que les vas a decir, tiene que ser un template interesante, que vayas probando y que vayas eficientando, y de ese template vas personalizando, vas sorteando y vas individualizando a cada uno de estas personas. ¿Por qué? Porque te vas a fijar en los detalles, el PDD, qué es lo que les interesa, qué es lo que no les interesa, y en ese contacto tú vas a agregar tu personalidad y vas a poder darte cuenta como empresa, como emprendedor, como empresa que representes, lo que sea que hagas, cuál es tu objetivo de corto, mediano y largo plazo, pero también vas a poder empezar a identificar cuáles son los problemas o los asuntos que tiene que resolver esta empresa y en qué está pensando y cuáles son los sueños y qué objetivos tiene también la otra empresa. Entonces vas a ver dónde lo que tú ofreces y dónde lo que ellos necesitan empieza a compaginar, y entonces sí, tú vas a decir, a este lead lo voy a poder calificar, ¿no? Entonces ahí viene el proceso número 3, que desde mi punto de vista, cuando yo he ayudado a empresas a contratar inclusive a directores comerciales o a gerentes comerciales o vendedores, no importa, creo que una de las principales habilidades que un vendedor profesional necesita tener, y alguien que quiere volverse un buen vendedor, emprendedor, estudiante, deportista, porque todos necesitamos ser vendedores, todos necesitamos negociar, es calificar ese lead, calificar ese prospecto. Ya que hablaste con él, tú vas a poder decir, no, por aquí no va, por aquí sí va. ¿Por qué es muy importante el tema de la calificación del lead? Porque si tú no calificas ese lead, si tú no calificas ese prospecto bien en ese punto número 3, puede ser que dejes ir a un prospecto que era un prospecto de muchísimo dinero o de muchísimos contactos y no le pusiste la atención suficiente, o también peor aún, una ineficiencia tremenda que es seguir acarreando en el sistema a un cliente que tú crees que es buenísimo, pero no te estás dando cuenta que no son compatibles, no es un high quality lead, no es un prospecto que valga la pena perseguir, y lo metes en tu ciclo de ventas, y si tu ciclo de ventas dura meses o inclusive años, vas a perder muchísimo tiempo. Entonces, por eso yo recomiendo poner muchísima atención en la calificación del lead. Es una parte fundamental del proceso, y es otra vez el PDD, los detalles te lo empiezan a decir todo, y la experiencia. Mientras más hables con los leads, el cold calling, las reuniones, el networking, las expos, todo cualquier tipo de acercamiento con el mercado, con clientes
actuales o clientes posibles, te va a dar esa sensibilidad y te va a ayudar a ir afinando ese tema de la calificación de la venta, ¿sale? Debe ser muy eficiente en este proceso. Menos del 70% de los ciclos de ventas en el B2B, o sea, en la parte de los distribuidores, tardan de 4 a 12 meses en cerrarse. O sea, es clave identificar los clientes potenciales, porque si no, este 70%, pues es muchísimo que se tarden 4 a 12 meses. O sea, si tú incluyes ahí a alguien que nada más te va a meter una eficiencia en el proceso, puedes perder recursos en mercadotecnia, recursos de venta, recursos humanos, frustraciones, empiezas a involucrar a legal para que te dé contrato y resulta que no sirve de nada. Entonces es muy importante que tengas cuidado con esto, ¿no? La parte vamos a entrar al punto número 4, la parte del pitch, la parte que a todo el mundo le fascina, yo no sé por qué, o sea, es muy importante, está muy padre la parte del pitch y la parte de la presentación, está muy bien, hay que saberla hacer, pero creo que está sobrevalorada enormemente en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las startups. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil de hacer de todo. Cualquiera puede hacer una presentación padre, bonita, estructurada, o sea, todo eso se puede hacer muy bien, muy fácil. Entonces yo la verdad al tema del pitch no le doy mucho valor. O sea, sí es importante, pero cuando la gente se clava demasiado en el pitch, a mí me empieza a desesperar porque sé que puede ser muy ineficiente, ¿no? Entonces no le voy a dedicar más tiempo al pitch por lo mismo. Me voy a lo que yo considero que es ultra hiper fundamental como punto número 2 en importancia. En número 1 te dije que era importantísimo la parte de la calificación, y como número 2 la parte del seguimiento. Aquí es donde toda la gente que tiene un potencial gigantesco para ser un vendedor de oro, para lograr sus objetivos de negociación, para conseguir sus patrocinios deportivos, los patrocinios para sus eventos, la venta de su primer producto, el cierre de su primer $1,000,000, lo que quieras y mandes que puedas hacer, o inclusive la negociación para que tu esposa te deje ver la UEFA o lo que sea que te guste en el deporte, o salir con tus cuates. Bueno, lo que sea, si no tienes la parte del seguimiento, no lo vas a poder lograr. Y aquí es otra vez muro así directo, la cabeza con el muro, ¿no? Entonces necesitas la combinación, la maximización y la combinación del PDD, el proceso, pero sobre todo en este punto la disciplina es fundamental en el seguimiento, fundamental, y los detalles, la atención al detalle. Esos detallitos chiquititos sí cuentan, y cuentan muchísimo. Te lo voy a ejemplificar. Si tú ya estuviste hablando con un cliente potencial 1, 2, 3 veces, vamos a suponer que vas en la segunda vez y ya te empezaste a desesperar, ¿no? Típico de muchas personas. La segunda vez es que no quiere comprarme. Primero que nada, no puedes empezar a vender en la primera comunicación con tu cliente. Eso es un error. La gente que manda el pitch en el primer email, en el cold calling, fatal. Eso no sirve de nada. La venta es entablar una comunicación, ida y regreso. Mientras más puedas conversar con la contraparte, más chances tienes de entender lo que necesita la contraparte y lo que tú puedes ofrecer. O sea, cómo puedes solucionar sus problemas y cómo lo puedes ayudar a convertir sus sueños en realidad con lo que tú vendes. Eso es lo que tienes que entender. Y para entenderlo, aunque hayas hecho toda la investigación del mundo en internet y hayas ido a la empresa y hayas hablado con los empleados, hasta que no estés entablando una comunicación con el key decision maker, con la persona que toma las decisiones, no vas a poder lograrlo. Y si no tienes ese endurance, esa resistencia, ese seguir constantemente, el seguimiento, vas a destrozar el proceso. Y si no te fijas en los detalles, es súper importante ese endurance en el seguimiento.
¿Qué puede pasar? Te decía, bueno, más en la segunda vez y dices, te empiezas a desesperar, no pasó nada. Dices, no, pues ya no le voy a hablar porque no me quiere comprar. Pues es lo que generalmente sucede a las personas que no quieren o no han podido aprender o no saben las habilidades de venta. Esas son el tipo de situaciones a las que se enfrentan. Ahora, yo te digo de entrada, para que puedas vender, eso te lo puedo decir por los CRMs que yo he manejado, con estadísticas, puedes entablar inclusive hasta 15 o 20 conversaciones antes de la venta. Es lo más eficiente, ¿no? Pero a veces es lo que se necesita. A veces hay buenos match, hay veces que hay que dar muchísimo seguimiento. Yo te diría el sweet spot para cerrar una venta y para poder hacer una oferta real está por la cuarta o la quinta comunicación con el cliente, una comunicación en serio, no nada más que le mandas un mail y te responde que sí, te da la hora. Esas comunicaciones no, o sea, comunicaciones profundas, reales. Normalmente en la cuarta o en la quinta puedes estar cerrando un deal, puedes estar cerrando la venta. Antes, ese tema de mandar una presentación en el primer contacto, eso no es como tirar tu tiempo a la basura, ¿no? Esos procesos automatizados donde te están bombardeando con información no sirven. O podrían servir, pero para tal vez negocios muy específicos. Necesitas ser muy cauteloso, sobre todo si vas a automatizar tu proceso de prospección y de follow-up, cómo lo haces, ¿no? Yo te recomiendo, como te dije inicialmente, que lo hagas poco a poco y después puedas enseñárselo a alguien y ya después pienses en el proceso de automatización. No empezar con automatización si no tienes claro tu proceso. Y bueno, evidentemente el foco en los detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú vas a estar conversando continuamente con esa persona, lo que a esa persona, a esa empresa le va a hacer conectar con que realmente le importas, lo que está, o sea, que no nada más vienes a venderle, porque mucha gente se molesta, inclusive yo como usuario me puedo molestar, a pesar de ser un vendedor, que oye, este me quiere vender como si vender fuera un atentado contra la vida. Bueno, eso a veces pasa también. Entonces hay que tener mucho cuidado en no ser un vendedor con puñal y tratar de atacar así como, no, por eso esa cautela y esa atención al detalle, esa construcción de la relación, los detalles son importantes. Tu esposa que es francesa, por eso hablas francés, ese tipo de detalles hacen muchísimo la diferencia. Los hobbies, ese tipo de conexiones, ese tipo realmente que conectes. Y también algo que a mí me funciona mucho es algo que a mí me apasione, que yo encuentre en la otra persona que también la apasiona, lo vuelve mucho más auténtico. Hay veces que tienes que hacer el esfuerzo y no encuentras ni por dónde porque no eres ni compatible con esa persona o esa empresa, pero necesitas y pues encuentras la forma. Pero yo te aseguro que, no sé, esto lo voy a inventar, pero en el 90% de los casos, o sea, la grandísima mayoría, siempre vas a encontrar un punto en común. Hijos, viajes, deporte, coches, equipo de fútbol, lo que sea, siempre vas a encontrar un punto de reunión. La cosa es cómo lo consigues, esos son los detalles. Y en la parte del seguimiento, que es nuestro top 2 en prioridad, es súper importante. Bueno, vamos a entrarle al proceso de cierre. Yo hago un ejercicio que a mí me funciona muy bien, que le digo que es el cierre virtual. O sea, me imagino y hago que mi cliente o el cliente se imagine qué sería si cerramos. Entonces, primero, porque muchas veces ya cuando hay que cerrar, como que la mesa está puesta, todo está, pero yo a veces inclusive los vendedores lo dejan ir. Y dices, pero era el momento del cierre, ¿qué pasó? El momento del cierre ahí sí necesitas ser muy aguerrido y preguntar ¿qué se necesita para que yo te convenza y tú te vuelvas mi cliente? Así frontal. Si todavía está un poco en el aire, aventar esa pregunta. Creo que es muy válido y también lo va a recibir muy bien la otra contraparte, sobre todo si se estableció este proceso, esta relación de confianza. Cuando tú avientas esa pregunta bajo una buena relación, él te va a decir, esta persona te va a decir, mira, necesitaría suceder esto y esto y esto, y entonces tú le sigues preguntando y entonces lo que tú haces es un roadmap
de cuáles son los pasos de la otra empresa una vez que ellos te dicen, órale, si me gusta, te compro. Igual hay que entrar a un comité ético, igual hay que pasar hasta por el Board of Directors, igual es un proceso muy simple donde él toma la decisión. Yo por eso trato siempre de recomendarle a mis clientes y a los emprendedores y a cualquier persona que minimicen la interacción y vayan directamente con los tomadores de las decisiones. Eso es en tu proceso desde tu proceso de prospección y de calificación, porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo y te puede ahorrar varios pasos en esa fase del cierre. Pero en esta parte virtual donde tú empiezas a hacer todas estas conexiones y estas preguntas y haces que la contraparte se imagine, ok, lo que necesitas es servicio, perfecto, entonces yo te daría esto, y él te dirá esta otra contraparte, bueno, sí, pero pues tendríamos que ver el precio. Bueno, supongamos que nos ponemos de acuerdo en el precio, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces tendría que pasar a legal. Bueno, y ya que pasó a legal y ya lo autorizó legal, ¿qué más? Imagínate que eso está perfecto. Luego, y entonces tú puedes ver cuánto va a durar el ciclo de la venta y el ciclo del cierre, que eso es bien importante, y eso lo pones en tu CRM, en tu sistema, y entonces esto te va a ayudar a que se vaya perfeccionando tu sistema y a que realmente tú y la otra contraparte visualicen el cierre antes de que realmente suceda. ¿Sí me explico? Y obviamente una vez que lograste ese cierre de la venta, pues ¿qué esperarías? Un referral, que te recomiende la contraparte. Y si no viene una recomendación inmediata de la contraparte, siempre pídela. Es muy válido, es muy eficiente que tú le digas una vez que cerraste, oye, ¿te gustó la experiencia de compra? Sí. Oye, bueno, tú tienes que entender que yo me dedico a las ventas y me encantó trabajar contigo. Posiblemente tú conoces a alguien más que está metido en un problema semejante al tuyo, o algún amigo tuyo o alguna empresa, y podría recomendarme con él. Ya viste que nuestro producto está funcionando, que soy muy eficiente en la parte de la venta, vas a empezar a probar toda la parte de Customer Service y ahí yo te voy a ir acompañando. Y ahorita regreso al tema del Customer Service, que es el servicio al cliente. Bueno, una vez que ya entendimos esto, pues dame una referencia, ¿no? Te lo pido. Y entonces lo que estás haciendo es que te va a dar un prospecto y ya va a ser un inbound prospect y ya va a estar casi precalificado, porque es muy fuerte traer esa precalificación por otro cliente, y entonces vuelves a empezar tu ciclo. Por eso es muy importante tener sistemas y procesos para que esto pueda medirse. Acuérdate que lo que no se mide pues es muy difícil de controlar, es muy difícil de dar seguimiento, es muy difícil de dimensionar. La gente que cree que las ventas son un arte son gente que no le quiere entrar al tema de sistematizar, de implementar, de procesos. ¿Por qué? Pues porque les parece muy complicado, simplemente les da flojera o no lo saben. Pero la realidad es que las ventas son muy fáciles, es un proceso, y es como si alguien me dijera que es muy difícil cocinar porque pues requiere muchos ingredientes. Pues vas al súper, compras los ingredientes, tienes la receta, te pones a hacerlo, no te queda tan bien sazonado, lo vuelves a intentar, y después de 3-4 veces que pruebas la receta, pues no está tan mal, y luego te vuelves un experto en la receta y luego se la pasa a tus hijos y luego se pasa de generación en generación. Es exactamente es lo mismo con las ventas, ¿no? Entonces no te pierdas en el área de confort, y espero que estas 7 pasos que te estoy compartiendo te sean pues útiles y que los implementes. Ahora, si tú me preguntaras, porque esta es la otra pregunta, oye Iñaki, el CRM, ¿cuál me recomiendas? ¿Y cuál debo de utilizar? Porque yo creo que otra vez, como la gente que se enfoca en las presentaciones y en el pitch, es una herramienta. El CRM, hay cientos de CRMs en internet para todos los presupuestos, con diferentes cosas. Yo te diría, no te enfoques en la herramienta. Primero, lo importante es que entiendas tu proceso. Así, pon una hoja de papel y empieza a escribir tu template de cold calling, tu template de email, tu template cuando vas a un network, una expo, cómo vas a preseleccionar de vista o en los diferentes booths o en las diferentes áreas de la exposición, qué tipo de empresas, qué tipo de personas, cómo.
Necesitas tener un template, tu playbook. Acuérdate de lo que dijimos de la NFL, de la FIFA. Cuando tienes una jugada y hay que cerrar, no tienes tiempo para empezar a pensar, oh, bueno, ¿ahora qué hago? No, tienes que tener los elementos listos para decir, es la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5. Esos templates los tienes que tener listos para accionarlos, porque si no te pierdes. Y las oportunidades que se pierden, normalmente se pierden para siempre. Es muy difícil regresarlas porque no hay tiempo para atrás, ¿no? Entonces, el PDD, procesos, muy importante, que ya los tienes, los 7: prospectar, conectar, clasificar, presentar, seguir, dar seguimiento, cerrar y buscar la referencia del cierre o la referencia de los clientes. Esa es la parte del proceso del PDD. La disciplina, el hacer y la parte de los detalles. Por eso esas dos partes, disciplina y detalles, ese es el sistema. Una vez que tienes el proceso y le agregas el sistema, tienes una estrategia ganadora de ventas. Entonces es muy, muy importante que lo interiorices. Las ventas son fáciles, es una habilidad. Es como aprender idiomas, es como aprender a bailar, es como aprender a peinarse, es como aprender a caminar. Es una habilidad más que cualquier persona puede aprender y es bien fácil. Así que dale, aprende e interioriza todo lo que te dije. Si te gusta este video, por favor compártelo. Esto es Business 2.0 y yo soy Iñaki de la Parra. Muchas gracias.